Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto acompañarlos en esta oportunidad para hablar del sistema de salud que sin duda ocupa gran parte de nuestra agenda informativa por las profundas dificultades que están viviendo millones de pacientes con patologías crónicas que siguen denunciando la falta en la entrega de sus medicamentos, las largas filas para hacer este trámite y por supuesto los inconvenientes y dificultades que han tenido para poder acceder incluso a citas con especialistas y a citas médicas. Hoy esta noticia también está acompañada por el llamado urgente que hizo la Defensoría del Pueblo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que tome medidas inmediatas y urgentes. Dice la Defensoría que no hay tiempo y no solo no se está atendiendo esta crisis inmediata en este momento, sino también se están desacatando las tutelas, esta herramienta o mecanismo judicial que utilizan los pacientes para poder proteger su derecho a la salud. Hoy en La Voz del Día tenemos una crónica que hemos preparado con desgarradores testimonios de los familiares de una joven de 24 años que lamentablemente perdió la vida hace algunos días precisamente por esta profunda crisis que venía viviendo desde hace un año y con una patología crónica, pero también testimonios de pacientes que aún con tutela no encuentran sus medicamentos. Esta es la crónica. La tutela ha sido el último mecanismo que han usado pacientes como Catalina y Jessica para adquirir sus medicamentos. Básicamente buscaron por cielo y tierra que no se vulnerara su derecho a la salud. Ingreso los papeles, las tutelas y todo eso, y que como no hay registro INVIMA, entonces que no me puedan dar el medicamento. Desafortunadamente, no todos los pacientes pueden contar su historia. La familia de Catalina vive hoy uno de los momentos más difíciles. Tuvieron que despedir a la joven de 24 años después de meses de lucha contra la hipertensión pulmonar y con un sistema de salud que poco respondió a sus necesidades. Ella en su condición médica, pues tuvo que tomar medidas extremas como interponer tutelas de manera constante, atender los desacatos de esas tutelas porque su EPS, que es la nueva EPS, pues no le entregaba sus medicamentos a tiempo. Inclusive se le entregaron faltando 8 horas para que se le finalizara la última dotación que tenía. El sistema de salud colapsado llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir espacio urgente con el ministro de Salud y a exigirle que cumpla con la obligación de velar por este derecho fundamental. El gobierno tiene el deber de fortalecer la red de prestadores y agilizar la entrega de medicamentos. Las entidades privadas, entre ellas las farmacéuticas, las EPS y las IPS, deben disponerse a resolver urgentemente las problemáticas de disponibilidad de servicios y de medicamentos. La Defensoría advierte que han recibido 2.000 quejas por demoras en la atención de los pacientes. Cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible, pues supone supeditar razones financieras a las de los derechos humanos. El llamado del ente de control es para que el gobierno active de forma urgente mecanismos que le permitan al paciente recibir su tratamiento. Lo veíamos, lamentablemente en medio de este panorama tan difícil están los pacientes, millones de colombianos que hoy con patologías crónicas no están recibiendo sus atenciones en salud, atenciones indispensables, y por eso a esta hora nos acompaña Néstor Álvarez. Él es el representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Néstor, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Nicole, muchas gracias por la invitación. Bueno, Néstor, usted escuchaba estos testimonios. ¿Qué es lo que está pasando hoy con los pacientes y especialmente los que tienen estas patologías que requieren de medicamentos de alto costo, que no cubre el plan de beneficios en salud? Bueno, indiscutiblemente la crisis que venía por la parte de las tecnologías en salud que están cubiertas por la parte de presupuestos máximos, el atraso que hubo en la asignación de los recursos a cada EPS y los pagos de la liquidez del sistema afectaron, como usted lo pudo ver, la entrega oportuna y completa de medicamentos que en algunos casos eran vitales para que los pacientes sigan viviendo o manteniendo estable su patología sin que lleguen a una muerte mucho más acelerada por la falta de medicamentos. Y hoy lo estamos viendo y como ustedes lo acaban de mostrar en la nota de una paciente que también nos había pedido ayuda y hoy tenemos el corazón roto y un luto solidario de saber que no pudimos ayudar nada más a esta paciente en la crisis y ante la indiferencia de un sistema de salud y de un gobierno que está viendo cada día como las víctimas del sistema fallecen.
Este panorama, Néstor, pues sin duda se viene repitiendo a lo largo de los años, pero la Defensoría en su advertencia dice que en 2025 se podrían incluso duplicar esas reclamaciones en salud que en 2024 marcaron más de 500.000 ya registradas por la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Ustedes han podido identificar ese cambio, ese aumento o incremento en las reclamaciones de estos pacientes? Sí, indudablemente el 2025 se agudiza mucho más la crisis frente al año pasado, debido a que la mayoría del derecho a la salud está cubierto por la UPC y la determinación que tomó el gobierno sobre un incremento no alcanza a cubrir las necesidades en salud de los colombianos. Esa es la razón por la cual estos 3 primeros meses la situación es mucho más crítica, porque ya tenemos pacientes que no tienen medicamentos de hace octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o han tenido un mes, otro mes no. Ha sido como a la suerte. También se ha sumado más la crisis, que ya también las interconsultas y la ida, por ejemplo, para renovar formulación está todavía mucho más demorada. Entonces tenemos pacientes de crónicas que no han podido conseguir sus citas a especialistas para la nueva formulación, como en el caso de psiquiatría, salud mental, en el caso de algunas neurocirugía, neuropediatría, epilepsia. Entonces ahí también tenemos otro problema que se está acrecentando en pacientes que no han podido tener ya formulación y que venían sin medicamento. Indiscutiblemente 2025 se aumenta la crisis humanitaria en el sistema de salud y está cobrando cada día más víctimas. Usted me habla de un presupuesto. Contémosle un poco a la audiencia cómo realmente se financian estos tratamientos, especialmente los de alto costo, porque hay dos presupuestos que maneja el sistema de salud. Por un lado, la unidad de pago por capitación, lo que se le reconoce a la CPS por los afiliados, y por el otro lado, los presupuestos máximos. ¿Qué se financia con ambos presupuestos que hoy recibe el sistema? La mayoría de las atenciones en salud, de las patologías de alto costo y las otras que no son catalogadas, están casi cubiertas en un 95% por el dinero que se asigna por lo que se llama UPC, que es la unidad por capitación. Entonces, este dinero que se asigna para cada colombiano por el año y que se distribuye mensualmente es el que cubre el 95% de nuestro goce efectivo del derecho a la salud. Pero como ese recurso no está alcanzando, es lo que hace que la crisis haya aumentado, porque si bien podemos tener un medicamento que ahora lo compren, que va por presupuestos máximos, la demás atención está cubierta por UPC y como no está alcanzando, viene también a complicar el paciente. En términos generales, dependemos de un cálculo adecuado y de una asignación adecuada de presupuesto a la salud para la UPC, para que los colombianos podamos tener acceso completo a los servicios de salud y entrega completa, continua y a tiempo de medicamentos. Esa es la principal razón por la cual 2025, con el incremento que hizo el gobierno de la UPC, ese dinero que nos da para garantizar el goce efectivo del derecho, ha sido mínimo y se está reflejando en la falta de atención y la falta de medicamentos. ¿Cuánto se necesitaría, según las cuentas del sistema de salud, para atender enfermedades de alto costo? Ya hablamos de la UPC, que quedó en el 5.36%. Algunos gremios académicos estaban recomendando que fuera del 16% el incremento. Pero ¿cuánto se necesita de presupuestos máximos para hoy atender a estos pacientes? Pues tenemos un problema que hay en Colombia en el sistema de salud, es los sistemas de información. Digamos que aunque presupuestos máximos va en su parte por el MIPRES, sería una responsabilidad, por ejemplo, del ADRES, mirar cuánto no se dejó de entregar, perdón, el año pasado de todo lo formulado por MIPRES para adicionarlo a presupuestos máximos del 2025, más las proyecciones de los crecimientos que puedan haber en la carga de enfermedades, las patologías que van cubierto por esta parte. Sería muy arriesgado y no técnico nosotros descifrar un valor, pero digamos que el gobierno tiene herramientas de seguimiento porque se formula todo por MIPRES, se puede valorizar, se puede proyectar su crecimiento y aquí la crisis que tenemos es que la demanda que no se cumplió del año pasado es la que se debe tener en cuenta para adicionarle al presupuesto máximo del 2025, porque si vamos a tomar como base lo que se gastó el año pasado, pues eso no representa todas las necesidades de los pacientes porque se dejó de atender mucha entrega de medicamentos por presupuestos máximos. Por eso estamos pidiendo que esa corrección de la demanda insatisfecha se sume para una proyección adecuada de 2025, pero en valores mal haríamos en decir un cálculo estimado porque no tenemos el soporte técnico adecuado para poder decirlo.
Si hablamos de la deuda histórica, precisamente hoy el presidente Gustavo Petro, en medio de este Consejo de Ministros, el sistema de salud fue el tema central, y él dice que el sistema es inviable, que sin duda hay un colapso, pero él se refiere a una deuda anterior, a una deuda histórica que según el presidente no le corresponde a este gobierno. Escuchemos. Y de algunos voceros, que yo creo que son pavos, de las EPS tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano, en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero, como si la gente fueran carros. Lo decía el presidente, el sistema es insostenible, hay una deuda histórica que no viene de ahora, sino que viene desde hace muchos años, incluso habla de una crisis también del pasado. Néstor, ¿usted cuántos años ya lleva dentro de este gremio representando a los pacientes? Los 20 años. 20 años que se iniciaron también por la lucha de acceso a medicamentos, pero sí hay varias cosas que aclarar frente a las palabras del presidente. Primero, habla de unos voceros que son pagos por AEPS. Creo que es importante para la opinión pública mencionar que nuestra organización somos todos voluntarios, no recibimos dinero, no manejamos dinero, y eso nos permite tener una independencia y ser objetivos en nuestras denuncias y en el seguimiento que hacemos a los temas del goce efectivo del derecho a la salud. Entonces, por ese lado, para el presidente, no recibimos dinero, puede verificar por todos los medios que quiera, por la cual no trabajamos con dinero absolutamente nadie. Lo segundo es que, digamos que de una u otra manera, la corrupción, que es la cortina que han utilizado para no asignar más recursos, en este momento hay 7 EPS intervenidas por el Estado. O sea, el Estado tiene el control y el Estado en este momento está en manos del gobierno. O sea, no podríamos decir que la plata se la siguieron robando, partiendo del punto de que si antes la robaban, ahora se la siguen robando, porque al menos en 7 el Estado la tiene controlada y digamos que la corrupción debe ser 0. Pues sería el objetivo de la intervención. Ahora, ¿hay unas deudas del pasado? Sí, también es válido, pero también tenemos que tener en cuenta que las deudas después de las intervenciones, para separar los dos segmentos, han seguido incrementando debido a que los recursos tampoco alcanzan. Entonces, sí, teníamos un sistema de salud. Nosotros llevamos 20 años denunciando las falencias del sistema de salud, pero lo que estamos viviendo hoy no es ni comparado a lo que hemos vivido durante estos 20 años, porque antes teníamos problemas, sí, de filas, 4 horas, un medicamento que no entregaban, 2, un índice de entrega de medicamentos del 75, del 80, pero es que ahorita estamos con entrega de medicamentos del 50%, del 40%, con IPS de gran volumen de nivel 4 y tercer nivel, que ya dijeron no atienden pacientes de nueva EPS y así están con otras EPS. O sea, hay una crisis, pero también que se generó mucho más por no asignación de recursos. Y eso es, sabiendo que es un derecho fundamental, el Estado en manos del gobierno actualmente, sí consideramos que la asignación fue muy baja y se está demostrando porque los interventores tienen muy claro que el déficit de 2025 ha aumentado porque este dinero no alcanza. Es un cóctel de muchas cosas y lo decía también la Defensoría, un aumento del 67% en esas peticiones, quejas o reclamos a las que acceden los usuarios para poder garantizar este derecho. Pero también dice el presidente, y lo voy a invitar a que lo escuche, que ellos no van a pagar las deudas del sector privado que está dentro del sistema de salud y que se van a liquidar, como lo dice la ley, se refiere especialmente a las EPS. Entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros, esa es una decisión que tenemos que tomar, pues nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales y si no se liquidan,
que es lo que la norma dice. Se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Acá este es un tema al final de dinero, Néstor, y le voy a dar una cifra también que mostraban en este Consejo de Ministros, y son los 8.4 billones de pesos que quedaron adeudando las EPS liquidadas. ¿Cómo ven ustedes el futuro de estas entidades si el sistema sigue así como va? ¿Qué va a pasar con las EPS o intervenidas si llegan a liquidarse, como advierte el presidente? Pues la crisis aumenta. O sea, hay una realidad, es que el Estado colombiano no está preparado en este momento para administrar la salud de los colombianos. O sea, decir que ahorita que los entes territoriales, los departamentos, municipios y los centros de salud y los hospitales públicos tienen la capacidad de atender y de manejar, es una cosa que está demostrado que no es factible, que puede serlo si se prepara el país en unos 10 a 15, 20 años, en infraestructura, en comunicación, en sistemas de información, para que entre a administrar el sistema de salud. Es totalmente válido, pero que en este momento se llegaran a caer todas las EPS, quedaríamos en un caos totalmente, y la crisis humanitaria sería peor que lo que está viviendo Gaza en Borbandiares. Es casi del mismo nivel en este momento quitar un administrador de una forma arbitraria, porque es que el Estado ha demostrado en este momento que así lo quiere administrar, y si no asigna los recursos adecuados, tampoco puede. O sea, el reto que nosotros estábamos pidiendo es que queremos una audiencia pública donde Nueva EPS exponga todas las atenciones en salud de este año, cuánta plata ha gastado, cuánto es el déficit ya acumulado de este año frente a lo de UPC, cuánto ha dejado de atender, y que le diga al país claramente, siendo la EPS más grande del país, mixta que la mitad del Estado, si necesita más recursos o no necesita. Porque en este momento, digamos que la está administrando el Estado, ¿sí? Es un interventor que está en poder de la supersalud, que está manejando las directrices del Estado, que está obedeciendo las órdenes de un gobierno. Entonces podríamos empezar por ahí, que es lo que dijimos. Queremos una audiencia donde Nueva EPS explique qué ha pasado en enero, febrero y marzo con esa plata, cuánto le ha llegado, cuánto ha gastado, y que le sume cuánto ha dejado de atender y de entregar medicamentos, porque esa es la plata que se necesita. Partiendo, y totalmente válido, es que no hay corrupción, no hay sobreprecios, está todo controlado y el dinero se está usando adecuadamente. Ese sería el primer paso que el gobierno debería dar, y que la Nueva EPS le explique al país si hace falta plata o no, porque ya una vez más, como lo dije, la está manejando el Estado, y si no hay plata, pues tampoco va a alcanzar. El número de usuarios en esa nueva EPS, como usted lo mencionaba, pero también una deuda alta con los prestadores, y por eso se está dando el cierre de servicios, lo hemos venido registrando. Pero ¿usted cree que el sistema, o más que el sistema, los pacientes aguantan ese tiempo de una audiencia, de una plenaria en el Congreso de la República, de que una reforma sea aprobada? ¿Hay tiempo para que eso suceda, Néstor? No, aquí estamos hablando de horas. El caso que mostramos hoy de la paciente que fallece, estamos hablando de días y de horas. Aquí todos los días hay un paciente que se está hospitalizando por no tomar medicamentos. Hay un paciente que se está complicando porque no tuvo una ayuda diagnóstica. Hay un paciente que se está complicando porque está pendiente de una autorización. O sea, acá hay unos temas que dependen de la vida, porque esto es un derecho fundamental, que son de días y de momentos. Y la primera solución que nosotros vemos es que si no hay recursos, como en este momento, no se va a poder garantizar el derecho, partiendo de que la corrupción se eliminó en las EPS intervenidas, pero también tenemos quejas de las EPS no intervenidas porque el dinero no está alcanzando. Entonces, pues la invitación que le estamos haciendo al presidente es: quitemos la cortina de la corrupción. Usted está administrando como gobierno 7 EPS, garantícenos con esas EPS, porque usted tiene el control, tiene absolutamente todo, garantícenos el goce efectivo del derecho. Y denos todo lo que necesitan los pacientes de esas EPS, y miramos a ver qué pasa con las otras. Pero es que tenemos que tomar decisiones inmediatas, y no podemos con el discurso de que vamos a liquidar, vamos a acabar, la solución es la reforma, porque la reforma tampoco plantea una solución al problema de recursos y de suficiencia de recursos. Es más, consideramos que la forma como se va a manejar el dinero planteado en la reforma, que es dividir la plata entre atención primaria en salud manejada por los CAP, que pueden ser aproximadamente de 800 a 1000, y la atención de segundo y tercer nivel manejada por las gestoras,
distribuye la plata en mucho más manos y será mucho más difícil hacer el seguimiento adecuado, lo que incrementará desde nuestro punto de vista es la corrupción. La dispensación de medicamentos, ¿cómo solucionarlo o a dónde apuntarle? Porque los pacientes, si usted lo ha visto, están encontrando en la cadena comercial, en la droguería de barrio, el medicamento muy costoso, pero en su cadena institucional con su EPS no lo encuentran. Eso da también mucho que pensar sobre lo que está pasando al interior con los medicamentos o cuál sería la solución para que hoy estas filas ya cesen. Hay dos formas, o sea, el problema de medicamentos es desabastecimiento en los puntos de entrega del sistema de seguridad social en salud colombiano. No es un problema del mercado colombiano. En el sector canal privado usted encuentra la mayoría de los medicamentos que no están en canal institucional porque no se está abasteciendo ese camino, porque hay unas deudas con la industria farmacéutica, tanto de productos de marca como de productos genéricos, a lo cual están despachando de acuerdo a la cantidad de plata que despacha y eso no es suficiente para todos los pacientes. Esa es la realidad en este momento del sistema de salud colombiano, ¿sí? Indiferente de corrupción, de no corrupción, de lo que quiera plantear el gobierno, esa es una realidad y la única forma de solucionarlo es adjudicando más recursos para compra de medicamentos, para que se pueda comprar el canal institucional y que los pacientes puedan tener acceso dentro del sistema de seguridad social en salud en Colombia. No vemos otra razón a corto plazo. Porque si no hay plata, no hay con qué comprar. Y si no se compra, pues no hay medicamentos. Esa es nuestra conclusión al día de hoy en nuestra experiencia de los 20 años que hemos hecho veedurías en el sistema de salud. Le quiero preguntar por la demanda de pacientes que llegan a la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Ustedes han hecho manifestaciones, han hecho plantones, la gente ha salido enferma a las calles, nosotros hemos visto esa situación tan difícil, tan desgarradora, pero usted personalmente, ¿cuántos casos está recibiendo? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Cómo ellos pueden solucionar en medio de esta crisis un problema tan difícil? Mire, ahorita estamos en un tema casi ético, que es cerrar nuestro enlace de quejas para no recibir más quejas de los pacientes, porque estamos en una encrucijada de que todo lo que remitimos en el tema de medicamentos, hay una realidad es que no hay medicamentos. Y si se le asigna a un paciente que llega por el canal de nosotros, se le está quitando a otro. Entonces es un dilema ético muy difícil, porque es que aquí le vamos a quitar a uno para dar a otro. Entonces el que más tenga contactos, él sí llega, y para el que no, y no nos conoce a nosotros, ni pone tutela, ni pone la Supersalud, para él no hay. Entonces estamos en esa crisis de que sabemos que la realidad es que no hay medicamentos. Hace 3 años, 4 años, era mucho más fácil pelear por una entrega de medicamentos porque no se lo quitábamos a nadie. Era arreglar con la EPS, arreglar con el gestor farmacéutico, mirar inventarios, llamar al paciente, entregarle mucho más rápido. Pero ahorita ya tenemos pacientes que llevan meses sin medicamentos, que han perdido ya la fórmula vencida, que el pendiente ya tampoco sirve, y esa es la complicación que se está viviendo. Entonces estamos viviendo también un momento muy triste en la historia, porque nuestra función social, que es ayudar a los pacientes, no la podemos realizar, porque el tema está tan crítico que no hay soluciones, y la gente también pierde esperanzas. Si nos llegan quejas y no podemos resolverla ni presionar, entonces la gente pierde también la ilusión de que la ayudamos. Eso ahorita, por ejemplo, en el caso de una EPS. Tengo 25 quejas de pacientes de bomba de insulina sin insumos, sin insulinas, totalmente de 1 mes, de 2, de 3 y de 4 meses. Y sin embargo, la EPS no ha tomado ninguna decisión para este grupo de población y le hemos mandado las quejas una por una, diciéndole, por favor, esto es un llamado humanitario, es un llamado que no es justo tener a un paciente con una bomba sin darle los medicamentos y sin darle los insumos, o sea, abandonados. Estamos en ese momento que ya hay desesperanza. Usted menciona algo importante y es el tema de las EPS. Ellas juegan un papel acá fundamental. ¿Les responden algo sobre esos pacientes por los que ustedes reclaman? Mire, nosotros tenemos EPS donde son muy decentes, donde te dicen si se entregó el medicamento, no se entregó, faltó documentación, está desabastecido, como lo que tuvimos el año pasado con el tema de medicamentos antipilépticos de crisis, que se hicieron las mesas, se sabía que estaba desabastecido, se planteó soluciones. Pero hay otras quejas, otras EPS, especialmente las intervenidas, donde se guarda absolutamente silencio. No hay nada. Yo puedo mostrarle que nosotros recibimos respuestas de quejas enviadas en noviembre, donde decimos la orden está vencida, la fórmula está vencida, quejas que radicamos en noviembre, en diciembre, en enero. O sea, de ese nivel estamos recibiendo respuestas y no estamos recibiendo soluciones. Hay realidades que son duras de aceptar, es que nuestras quejas no se están resolviendo y lo vemos
porque los pacientes nos las mandan 1, 2 o 3 veces. Algunas EPS nos responden más rápidamente, solucionan, pero también tenemos que ser justos, dan una solución a uno y le están quitando a otro. O sea, no estamos solucionando para todos, estamos solucionando algunos casos y por eso nuestro llamado es que debe ser una solución general para todos los colombianos. No podemos hacer una discriminación positiva. Ni el gobierno ni las EPS, si los ponemos en un balance, ¿qué pedirían ustedes? Usted como representante de los pacientes de alto costo, ¿qué debe hacer el gobierno y qué deben hacer las EPS y posteriormente los centros médicos que hoy también dicen haber estado en una crisis sin precedentes por esas deudas? Nosotros al presidente Petro, al gobierno, le hemos pedido unas medidas rápidas, que es un incremento de la UPC al menos a salario mínimo, mientras sale un documento técnico que dé mejor soporte de cuánto es el valor que se necesita, que con la cortina de la corrupción no puede mantenernos a los pacientes sin medicamentos y sin atención en el Sistema General de Seguridad Social y en Salud, y que llegó el momento de todas formas de dejar un poco esa tensión política de que es lo uno, que la solución es esta. No, acá hay un derecho fundamental, hay unas vidas de por medio, hay una dignidad humana de por medio, hay una calidad de vida de por medio que cada día los colombianos están sufriendo y ese es el llamado que hacemos. Estamos, digamos que estilo las guerras que vemos, las bombas son es que aquí no hay dinero, la gente se está muriendo de forma lenta, que es todavía mucho más duro, y ese es nuestro llamado a la crisis humanitaria, no más víctimas del sistema de salud, como lo pudimos ver, uno llama a pacientes a hacer seguimiento y lo que recibe es ya se murió, ¿sí? Y eso es triste y desconsolador, y yo creo que para muchos colombianos va a seguir siendo mucho más desesperante saber de que no hay soluciones y que en estas tensiones políticas se está desconociendo el derecho fundamental a la salud y la vida de las personas. ¿Qué le dice a usted esta cifra? Cerca de 700 tutelas radicadas por día en Colombia. ¿Funcionan o no funcionan? No, la realidad no funciona. Yo le digo a los pacientes, no congestionen el sistema judicial, porque si hay para usted, no hay para otro. O sea, no es que la tutela sirva para decir al que no le estaban dando, yo le doy. Entonces muchas EPS contestan la tutela de acuerdo a la crisis, asignan ese medicamento, pero se lo está quitando a alguien, porque el dinero no está alcanzando. Y ese es el problema ahorita, se resuelven unos casos, pero se dejan otros sin resolver, porque el dinero no alcanza. Y también los desacatos. Desgraciadamente en Colombia no hay una cifra que nos diga cuántos desacatos incurre cada paciente, porque nosotros recibimos quejas que nos mencionan de 1, 2, 3, hasta 5 desacatos en los últimos 5 meses. Y absolutamente no pasa nada. Recibimos quejas que dicen radicadas en la Supersalud hace 3 meses y tampoco pasó nada. Y no pasó nada es porque sin plata usted no puede comprar para satisfacer las necesidades de todos los pacientes. Esa es la realidad que nosotros vemos en nuestra experiencia y en esta crisis actual del sistema de salud. Ya se nos está acabando este tiempo, pero desde la parte propositiva, que es lo que hemos querido acá en Noticias Caracol, en sala de prensa y en estas mesas de análisis, es las soluciones. Usted ya hablaba de algunas y tiene que ver con el tema financiero, pero también usted decía, es que tenemos horas contadas para que esto se solucione. ¿Cuál sería la propuesta de los pacientes? Usted que se ha reunido con diferentes asociaciones para lo que ellos están viviendo de manera propositiva, ¿qué puede hacer el sistema de salud ya? O sea, lo primero, una asignación de recursos. Lo segundo, una concentración en los temas más críticos donde está más la vida de por medio. Lo tercero, un llamado al uso adecuado de medicamentos. O sea, estamos en un momento de crisis donde se formule lo estrictamente necesario para el paciente, para mantener estable el paciente o superar una urgencia y para minimizar los efectos que pueda tener algo así. Igual las ayudas diagnósticas, igual la atención médica, o sea, remitir solamente cuando en realidad sea estrictamente necesario para que haya una eficiencia y una gestión del riesgo adecuada. O sea, si yo tengo que tomarme un TAC, pues que primero vaya el TAC para un paciente de cáncer y de pronto el que es para un dolor pueda esperar. O sea, que hay una gestión del riesgo para que en esta crisis los resultados en salud se vean mucho mejores y estemos más enfocados en superar los resultados en salud a la forma más favorable. Hay pacientes que pueden esperar, hay otros pacientes que no pueden esperar. Entonces, en un momento de crisis necesitamos también unas EPS enfocadas en planes de choque frente a las patologías más críticas, que es lo que hemos estado pidiendo. O sea, si no hay suficiente plata, enfóquese en los medicamentos más críticos para salvar el mayor número de vidas posibles y mantener estable al mayor número de pacientes,
mientras que hay algunos que pueden esperar más, unos pueden esperar menos. No lo es éticamente porque es un goce efectivo, es un derecho fundamental, todos tenemos, pero hay una realidad que nosotros tenemos que vemos, es la crisis, y en momentos de crisis tienen que tomarse planes de acción de crisis. Los tiempos de espera, ¿cómo están los tiempos de espera hoy para los pacientes? Mire, tenemos casos gravísimos. Hemos detectado que a todos los pacientes les asignan cita, pero un día antes le cancelan cirugías, imágenes diagnósticos, o sea, solucionan todo o le asignan, pero están llamando a cancelar. Y definitivamente el 80% de las quejas que nosotros revisamos y recibimos son pacientes que argumentan que llevan 3 meses llamando a los call centers, que no hay agenda, que está cerrada, que vuelva a llamar, que se asignó, que ya se asignaron los 10 cupos. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo también en muchos pacientes. Muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. No, Nicolás, ustedes muy amables y muchas gracias por la invitación. Era Néstor Álvarez, el representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Y antes de despedirlos, les doy este dato que también entrega el Gobierno Nacional, y es que las EPS hoy adeudan cerca de 15 billones de pesos a las clínicas y hospitales, a las IPS, y los gestores farmacéuticos tienen cuentas por pagar superiores a los 900.000 millones de pesos. Una crisis financiera en la que al final terminan siendo afectados millones de colombianos que hoy están en ese dispensario de medicamentos esperando por recibir sus tratamientos médicos. Hasta aquí, Sala de Prensa. Feliz noche para todos.